se ha dejado de hablar como tema informativo dominante de aranceles y también de migración. Esto dentro de la agenda bilateral México-Estados Unidos, todo por los hechos del Medio Oriente, pero eso no quiere decir que esos dos temas hayan desaparecido. Y hace unos días, cuando estuvo en el G7 y cuando tenía cita para tener una reunión directa con el presidente Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que hablaron por teléfono porque Trump se fue a Washington para atender el tema de Medio Oriente y que le dijo que entre los temas a discutir próximamente pues está el de un acuerdo global. Cuando escuché la palabra acuerdo global entre México y Estados Unidos me vino inmediatamente a la memoria pues una idea, pues no voy a decir que idéntica, pero sí semejante, de lograr un gran acuerdo incluyente con Estados Unidos en pues principios de este siglo, cuando Vicente Fox era candidato y cuando George W. Bush era presidente y cuando George W. Bush era presidente de Estados Unidos y el canciller Jorge Castañeda. Entonces se le puso popularmente la enchilada completa y vamos a platicar de ello con Jorge Castañeda. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Bien, oye, ¿es algo semejante a lo que tú proponías en aquel momento, lo que mencionó la presidenta Sheinbaum? Bueno, primero habría que saber exactamente qué entiende ella por esto. Yo no lo sé todavía, no lo acabo de entender y habrá seguramente más explicaciones y más detalle cuando haya o bien otra conversación o bien cuando finalmente se dé el encuentro persona a persona de la presidenta con Trump. Pero, digamos, el espíritu de la idea me gusta. Me gusta en el sentido de que se trataría, supongo yo, de algo que incluyera muchos aspectos de la relación bilateral y que en lugar de que se negocie cada uno por separado, por canales distintos, sin que, entre comillas, un canal contamine al otro, que es la vieja teoría de Fernando Solana cuando fue secretario de Relaciones Exteriores, que bueno, rindió frutos y todo lo que se quiera, pero a mí nunca me acabó de convencer. Entonces, si eso es lo que entiende la presidenta, a mí me gusta bastante. También me gusta la idea de que haya una agenda mexicana con Trump, porque hasta ahora lo que han venido haciendo Sheinbaum y sus colaboradores es reaccionar, responder a lo que Trump plantea. A veces responden bien, a veces responden mal, en fin, eso se puede discutir ad infinitum, pero la verdad solo ha habido respuestas o reacciones, no ha habido, siento yo, una agenda mexicana propia y esto podría ser el principio de una agenda propia. ¿Hace falta un acuerdo global como el que tú imaginabas hace 20 años? Bueno, hace falta porque son muchísimos temas que se están negociando, que se están conversando y que son, sobre todo es Trump o el gobierno de Estados Unidos que los plantea y nos cuesta mucho trabajo, me da la impresión en el gobierno, les cuesta mucho responder separadamente a todos ellos. Si miramos solamente el aspecto migratorio, que es en el que yo me centraba hace 25 años, pero no era el único, desde luego, pues en primer lugar está el tema de los 6, 7, 8, no sabemos bien, millones de mexicanos en Estados Unidos sin papeles. En segundo lugar están los flujos futuros de mexicanos hacia Estados Unidos con papeles o sin papeles, pero que tienen que ser muchos más de los que entran hoy con papeles. En tercer lugar está la deportación de mexicanos, las redadas, etcétera. En cuarto lugar está la deportación de no mexicanos, es decir, de centroamericanos, cubanos, etcétera, todo lo que tú quieras, a México. En principio no tenemos por qué recibirlos, no se trata de un asunto humanitario, se trata de un asunto de derecho internacional y de derecho mexicano, etcétera. Entonces, si simplemente ves lo migratorio, pues ahí llevamos ya 5 puntos y no he terminado. Y nos metemos a lo de comercio, nos metemos a lo de seguridad, drogas, crimen organizado, etcétera,
y seguimos con los jitomates, seguimos con el agua, tanto en el río Bravo como en el Colorado. Ya entonces, pues sí, El sí, gusano nada más barrenador, enumeramos todo ello, ¿no? todo eso, Uh el ganado, desde luego, el gusano barrenador, y ahí -huh. podemos seguirnos. Entonces, a mí sí me gusta la idea, siempre me gustó la idea de un acuerdo global, de preferencia también con Canadá. Y por cierto, Pascal, los canadienses van mandando muchas señales de que eso es lo que ellos están queriendo negociar con Estados Unidos, un acuerdo global. ¿Entraría en el acuerdo global el tema de seguridad y cómo? Bueno, gente como Eduardo Guerrero y muchos otros, Pascal, han sugerido que lo que le faltó al Telecan y luego al TEMEC fue, por ejemplo, un acuerdo de seguridad de América del Norte. Nunca he entendido del todo bien en qué consiste. Incluso la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, insinuó ideas parecidas durante su campaña. Insisto, nunca supe yo muy bien en qué consiste, pero sí podría entrar también, porque al final lo que implican este tipo de acuerdos globales es que hay cesiones voluntarias de soberanía de ambas partes o de las tres partes, como en un acuerdo comercial, pero también en los otros aspectos. Digamos, es una visión más de Unión Europea que de Tratado de Libre Comercio. Bueno, Jorge, aquí nos estamos aproximando, todavía no estamos encima, pero nos estamos aproximando a una pausa. Te pediré que te quedes con nosotros y sigamos platicando, pero me gustaría comenzar a hablar de un tema que creo que está relacionado y que es, ¿cuál es el Donald Trump para ti que sale del actual conflicto en Medio Oriente? Hay quien dice que pues salió muy fortalecido luego del bombardeo a Irán y luego de haber obligado a las partes a un cese al fuego y que no es el mismo Trump que conocimos antes de estos hechos. Primera pregunta, ¿tú crees que es muy distinto? Y si lo es, ¿debe cambiar la forma de negociar con él o debemos esperar a un Trump mucho más duro en la negociación? Pues si te contesto por lo menos al saque, Pascal, sí creo que sale fortalecido, a reserva de ver qué sucede en varios frentes que están pendientes, que están aún abiertos. Pero a reserva de eso, sí siento que es un Trump fortalecido. Y dos, creo que es un Trump que se va a poner más agradable, puede ser más simpático, como lo fue ahorita en su conferencia de prensa en La Haya, pero pues de ahí a que sea una buena persona ya se ve todo esto más complicado. Creo que va a ser un hueso más duro de roer. Sí, tú nos decías, por ejemplo, cuando él dejó súbitamente el G7 para irse a Washington y atender lo del Medio Oriente, que quizá había sido venturoso, que en esas condiciones pues, no convenía negociar con él. Este Trump que regresa, ¿cuál sería, digamos, la mejor manera de relacionarse con él y retomar la agenda bilateral? Yo siento, y lo he dicho desde hace varios meses, platicando tú y yo, Pascal, ya tiene que haber una reunión cara a cara, persona a persona. Trump es un presidente, un político, un hombre muy de relaciones personales, visuales, incluso táctiles. Es alguien que quiere ver a su interlocutor a los ojos, quiere ver su lenguaje corporal, quiere ver la entonación o escuchar la entonación de su voz. Así funciona él, para bien o para mal, así es él. Hay tantos libros y tantos comentarios al respecto que creo que no hay mucha duda. Entonces, un primer punto, independientemente de Irán, es que creo que ya tiene que agendarse el encuentro entre ellos en las mejores condiciones posibles. Nunca va a haber una idónea. La próxima que fuera neutra sería en la Asamblea General de la ONU en septiembre, Sí. pero pues esto siempre es a las carreras, es con muchas presiones de muchas partes,
es finalmente en territorio suyo, Nueva York. Eh, a mí yo preferiría algo, pues, ni modo, en Washington, en la Casa Blanca. Sí. Bueno, Jorge, aquí voy a hacer una pausa y regresamos porque hay algunos temas sobre los que aún quiero preguntarte, si eres tan amable. Que continúen con nosotros para seguir esta conversación. Jorge, bueno, pues ya quedamos que es un Trump el que sale fortalecido del conflicto en Medio Oriente. Yo tengo la impresión de que cruzó una suerte de Rubicón bélico con el bombardeo a Irán. Muchos pensaban que no lo haría, por muchas razones, porque había posiciones encontradas en su partido, porque se arriesgaba a que subiera el precio del petróleo y las gasolinas en Estados Unidos, que es un tema muy delicado, en fin, una serie de razones. Pero preguntarte específicamente sobre eso, el que Trump se haya atrevido a bombardear Irán como lo hizo, ¿tiene alguna implicación en el caso de México? Y te lo pregunto porque hay que recordar que él, desde antes de que fuera candidato en 2024, pues hizo una serie de pronunciamientos. Yo tengo ahí un video suyo en donde dice: voy a declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, voy a ordenar un bloqueo naval de México. Y de alguna manera, pues estas dos cosas ya las cumplió. Y la tercera cosa que dijo: voy a usar acciones directas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra los cárteles. Eso no lo ha hecho. ¿Tiene alguna implicación lo que pasó en Irán o no? Creo que bastante indirecta, Pascal, me parece, e insisto, a reserva de saber cuál es el desenlace de todo esto, qué tanto daño realmente pudieron infligirle a las instalaciones nucleares de Irán, qué sucede en el Congreso, en particular en el Senado americano al respecto, si el cese el fuego se mantiene, si ya hay una negociación entre Estados Unidos e Irán, todo eso. Pero a reserva de estas consideraciones, yo diría que, en primer lugar, sí hay que creerle a Trump. El Rubicón que me mencionabas le podríamos llamar el río Taco. Es decir, Trump always chickens out. Pues esta vez no, ¿eh? Y además no se rajó. No se rajó y no se rajó de una manera muy contundente. Entonces yo creo que sí debe adquirir a ojos de todos, incluyendo México, desde luego, mayor credibilidad. Hay que creerle cuando pronuncia una amenaza. No todas las amenazas se van a cumplir, pero ya sabemos de una, por lo menos, que sí se cumplió, y se cumplió con creces. Y tuvo la suerte o el poderío, o la habilidad, lo que tú quieras, para que el costo haya sido muy bajo en términos de costos para Estados Unidos. No hubo ningún avión derribado, no hubo tampoco aparentemente bajas del lado iraní, no hubo extensión del conflicto al estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya es un Trump con mayor credibilidad, no solo fortalecido, sino más creíble, y eso hace que en México, pues sí, como en otros países, hay que tomarlo pues más, no diría yo en serio, porque estoy seguro que el gobierno lo ha tomado en serio, sino más literal. Considerando más literal, que es posible que haga las cosas que dice y que no es solo puro cuento, puro bluff, Mr. Taco. Sí. Hace rato escuchamos aquí en el programa a Marcelo Ebrard hablando de las negociaciones comerciales, cómo estas se han pospuesto. ¿Qué dirías tú en ese terreno? ¿Qué es lo que debemos esperar en los aranceles a acero, aluminio, etcétera? Bueno, en esa materia digo que es una cosa muy técnica. Ha habido filtraciones los últimos días sobre un acuerdo en materia de acero, en particular con cuotas, que por abajo de cierto volumen de exportaciones de acero de México a Estados Unidos no habría aranceles o solo de 10%. Por arriba de ese umbral habría ya aranceles de 50%. Supongo que eso es preferible a un arancel fijo, alto y constante, pero al mismo tiempo, pues sí, eso viola tremendamente
el espíritu del TEMEC y del Telecán. Si el sentido de esos tratados justamente es que ya no había lo que se llaman restricciones cuantitativas o cuotas en el comercio entre los dos países. Lo introduces, lo metes en acero y abres un camino que no sabes hasta dónde llega, porque luego vienen jitomates, luego viene ganado, luego vienen mangos, luego vienen berries, luego viene azúcar. Sí. Muchos países tienen una cuota de azúcar con Estados Unidos y así, y bueno, luego vienen, como con Japón en los años 80, automóviles. Por último, Jorge, me queda un minutito. ¿Tú crees que en la próxima renegociación o revisión del TEMEC se vaya a incluir el tema de la seguridad? Yo creo que no, a menos de que, como hablábamos hace un ratito, Pascal, la presidenta Sheinbaum sí pueda convencer a Trump de ver las cosas desde el punto de vista de un acuerdo global. Por desgracia, México, Estados Unidos y Canadá, digo yo, por desgracia, nunca han querido hacer de los acuerdos de libre comercio entre los tres países acuerdos que incluyen otros aspectos, ni siquiera realmente derechos humanos, cláusulas democráticas, etcétera, que sí están, sí figuran en los acuerdos comerciales de México con la Unión Europea, por ejemplo. Nunca han querido. Entonces, seguridad, pues es un poco el mismo criterio. Si lo quieres ampliar, puedes meter muchísimas cosas ahí adentro, muchísimas, incluyendo la seguridad e incluyendo desde ideas que han flotado por ahí desde hace años, como por ejemplo una policía o fuerza de seguridad binacional en la frontera, sí, que estaría presente de ambos lados de la frontera terrestre entre los dos países y estaría compuesta por mexicanos y por norteamericanos y en su caso canadienses. Pues Jorge, ahí están varios temas sobre la mesa que seguramente seguiremos tú y yo hablando de ellos aquí en este espacio. Te agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros. Gracias, Pascal. Un abrazo. Otro para ti. Gracias, Jorge Castañeda.